Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¡Wow! Vosotros sois la luz del mundo. Si alguien ha nacido de nuevo, si alguien ha aceptado a Cristo, es la luz del mundo. No porque tenga luz propia, sino que nos parecemos a la luna, que el sol refleja en ella y ella también trae su luz. Nosotros parecemos lunas. Él como sol nos alumbra y nosotros reflejamos también su luz. Es muy importante que aclaremos esto. ¿Por qué? Para que no exista una autoexaltación de que por el hecho de aceptar a Cristo somos una especie de santurrones. No, todavía seguimos siendo esos mismos hombres que somos inconstantes, que fluctuamos, que fallamos constantemente, que aún nos asiste esa naturaleza de pecar. Seguimos siendo esos mismos humanos, con una diferencia, que hemos aceptado el mensaje de la redención de Cristo, y es que por colocar nuestra fe en Él nos lava de nuestras culpas y de nuestros pecados. Y como lo expresa muy bien uno de los capítulos del 9 al 10 del libro de los Hebreos, dice que con un solo sacrificio hizo para siempre perfectos a los espíritus. Nosotros somos perfectos en el espíritu y tenemos una carne que por no haber tenido el enfoque perfecto de la escritura la hemos descuidado y la tratamos de una manera por allá como si fuera vulgar o lo más terrible, cuando debería ser el objeto de nuestra evangelización. Deberíamos nosotros evangelizarnos a nosotros mismos. Deberíamos colonizar esas zonas inhóspitas que hay dentro de nosotros: traumas, miedos, prejuicios, resentimientos, vacíos que se han venido acumulando dentro de nosotros y que terminan dirigiendo el rumbo de nuestra vida. Pero cuando llega Cristo a nuestras vidas, entonces nosotros ahora tenemos una opción. Ya no estamos bajo el principio dominante del pecado ni de la esclavitud. No, ahora estamos bajo el principio dominante del espíritu de vida en Cristo Jesús. No porque Él haga un secuestro emocional a la conciencia y a la parte cognitiva del hombre. No, Él es un caballero y va a respetar siempre nuestras decisiones, pero nos posibilita a través de su espíritu para que nosotros optemos el fruto del espíritu y podamos empezar creyendo, colocando el poder de la intención nuestra, del propósito por amor, esas virtudes, esas excelencias, que es lo que significa virtud, arete, excelencias de Dios. Y de esa manera todos vamos construyendo. Ha habido quizás una pequeña confusión cuando nos han dicho que hemos nacido de nuevo. Seguramente salimos para nuestras casas, pero nos dimos cuenta que al llegar a casa, por algo que pasó, alguna circunstancia, volvimos a reaccionar de la misma manera y gritamos y peleamos y ofendimos o nos comportamos mal. Y entonces viene un sentimiento de culpa que nos dice: pero si ya nací de nuevo y ahora tengo el fruto del Espíritu, entonces ¿por qué sigo comportándome así? Es porque ha habido una mala interpretación pensando que el Espíritu Santo nos secuestra y nos dice: lo lamento, Gio, ya ahora te secuestré.
Ya no puedes colocarte nunca más de mal genio, ni ser un patán, ni un gritón, ni deshonesto, porque yo como espíritu te secuestré y te anulé y te quité esa posibilidad. Seguramente les da un poco de risa con este ejemplo que estoy colocando, porque ustedes saben que no es así. Ayer mencionábamos un verso bíblico que dice que el espíritu está sujeto al profeta. Si el espíritu anula al profeta y este tiene que estar en un trance o en un éxtasis, bueno, eso tiene sus orígenes en Decibeles, por allá, unos templos paganos, al templo de la diosa Diana, las que estaban, aquellas hermanas que se habían recién convertido, que estaban en la iglesia de Corinto, y Pablo tiene que empezar a dar algunas instrucciones específicas. Con eso, lo que estamos diciendo es recordar aquel verso cuando el apóstol Pablo nos dice, quítense, déjense. ¿Qué quiere decir eso? Que con mi nivel de conciencia y con la libertad que me da el Espíritu, ahora yo puedo escribir el estilo de vida que yo quiero. Vamos a hacer un énfasis muy tremendo en esto. No es que necesitemos que Dios nos secuestre y ahora seamos todos pacientes. No, Él nos da la posibilidad de que con amor, elevando nuestra conciencia y por amor a Él, aprendamos a ser pacientes. La palabra de Dios es poderosa y nos va liberando y, como dice, nos hará libres. Estamos en un momento muy oportuno del monte de las bienaventuranzas, que lo podríamos llamar la constitución del nuevo pacto, que son 22 pilares fundamentales. Y hemos estado concluyendo la primera parte que coloca las bases del carácter de los hijos de Dios, ser sal y ser luz. Y ya nos dimos cuenta de lo fascinante que es esto, la profundidad que tiene la palabra de Dios cuando nos deja con todas estas posibilidades de que nosotros podemos ser santos, porque es una provisión de parte de Dios. La santidad, es importante que lo tengamos en cuenta, no es algo que nosotros lo generemos, porque es ahí donde quisiéramos ofrecer excusas públicamente, porque a veces no usamos el lenguaje. Cuando yo era, entonces a veces quizás podemos hacer sentir a alguien como si allá hay una cantidad de personas imperfectas y los que estamos aquí somos perfectos. Es simplemente que vivimos bajo una cobertura y una promesa que hemos decidido aceptar, porque el ser humano no puede generar santidad. El ser humano recibe la santidad como una provisión de parte de Dios, que realmente significa separarse del modelo de vida mundano. La responsabilidad del cristiano es preservar esa santidad. La santidad viene como resultado de la justificación. La palabra justificación lo que realmente quiere decir es presentar al hombre, voy a tratar de precisarlo para que nos quede muy claro, en una posición similar a la que estaba Adán antes de desobedecer. Así de sencillo, es lo que significa la palabra justicia, la justicia de Dios. La justicia de Dios hace que el juicio de Dios caiga sobre Cristo para que nosotros quedamos libres. Y la justicia del hombre condena al hombre. Entonces, cuando Él nos justifica, quiere decir que nosotros recibimos la provisión de la santidad, porque queda restablecida la comunicación con la fuente de luz. Por eso somos luz. ¡Wow! ¡Qué poderoso es este mensaje! Va más allá de cualquier filosofía, aunque cuando ustedes ven las películas que están por ahí, La Guerra de las Galaxias y todas estas películas del Señor de los Anillos, e incluso unas sagas que se llaman Guerra de Tronos, si no estoy mal, toman su base en el bien y el mal, en las estrellas, en el zoroastrismo. ¿Sabían eso, verdad? Ya les había anticipado un poco. Por eso somos la comunidad que aprende y que investiga. Por eso les hemos dicho, ya investigaron qué es el zoroastrismo, y aunque está oculto ahí, en esas películas y series, siempre se está mostrando la forma de brillar de la luz, la batalla entre la oscuridad y la luz, entre el bien y el mal. Bueno, Jesús nos está hoy reafirmando que además de ser sal, también eres luz. Y son absolutos, es decir, no dan opción a que no sean. Es decir, tú eres vosotros sois la luz del mundo. Y estábamos tratando de entender la profundidad de lo que hay escondido en esos versos tan pequeños. Quiere decir que la humanidad está sometida a dos grandes flagelos. Uno de ellos es la corrupción. ¿Cómo les parece? Así es.
¿Y quién no sabe qué es la corrupción? En Colombia sabemos muy bien qué es eso. Y seguramente en algún momento nosotros hemos sido parte de esa corrupción, con cosas pequeñas o muy grandes, con permisos, con cartas de recomendaciones, con cartas de empleo que no eran, con certificados de gases. Todos nosotros nos hemos permitido, nos hemos dado el permiso, pero cuando empezamos a encontrar esta palabra, como que decimos, pero yo no puedo seguir siendo igual. Y tengo que decirlo públicamente, que es una gran responsabilidad y siento gran temor porque realmente esa palabra es muy confrontadora. Y cuando yo estoy armando estos discursos me doy cuenta de todos los desaciertos que yo he cometido y todas las faltas y a las personas que he lesionado y ofendido y la forma en que me he comportado. Esta palabra descubre, por eso dice que la palabra de Dios es como una espada. Es como un bisturí que corta el tejido para sacar el tumor y que el tumor queda expuesto y nos vemos tal como somos. No podemos ocultar nuestra vergüenza y lo que somos delante de Él, pero nos queda una oportunidad de extirpar ese tumor, que cierren esas heridas y que podamos volver a empezar de nuevo diciendo, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero empezar cada día, no quiero seguir siendo el mismo, como ustedes recuerdan a aquella mujer, ¿verdad? Y lo mencionamos hace un rato. ¿Dónde están los que te condenaban? Siempre vamos a tener, nuestras acciones van a tener ese resultado. Jesús dijo, yo no te condeno, solo que no lo vuelvas a hacer, apártate del mal, que es lo que realmente significa arrepentidos y convertidos. Convertidos es prácticamente una transformación de propósito. Entonces, cuando nos dice que ya somos sal, ahora nos dice que somos luz. Entonces, la corrupción es el común denominador de la sociedad. Y por eso se necesita sal. Les estaba diciendo, y esto también lo he compartido algunas veces, que esta palabra es tan tremenda que la mejor forma de saber qué tan torcida es una línea es colocándola justo al frente de una línea derecha. Esa línea derecha para nosotros es la palabra de Dios. La línea torcida, nuestra vida. Así que tengo que decirle, Señor, como les dijo el salmista David, ayúdame a enderezar mis pasos y mis veredas. Y enséñame a ser consciente del camino de perversidad que hay en mí para que yo pueda cada día esforzarme a vivir conforme a tu voluntad y a tu propósito. Seguramente a todos nos falta, empezando por este servidor en gran escala, pero este amor de Dios nos ha inspirado y la tarea prevalece. Seguiremos haciendo lo mejor de nosotros para no seguir siendo los mismos. Entonces, la siguiente patología o la siguiente enfermedad de esta sociedad es la oscuridad. ¿Cómo les parece? Corrupción y oscuridad. Con la sal se detiene la corrupción. Con la sal se previene a que se descomponga y se pudra. Es la palabra más cruda de corrupción. Cuando ustedes leen un salmo, cuando Jesús habla, no dejarás que tu santo vea corrupción, se estaba refiriendo a ese tiempo que él iba a durar en la tumba. El original dice, no dejarás que el cuerpo de tu santo se pudra, que es lo que sucede con nuestras vanidades y nuestros egos cuando estamos en los brazos de la muerte y somos banquete, pasto de los gusanos, que es donde terminamos realmente, donde terminan todas las glorias y todas las vanidades de los hombres. Entonces, tener corrupción y oscuridad se convierten en un gran desafío. Y Cristo, después de empezar a decir bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, los pacificadores, los que tienen hambre y sed de justicia, es decir, que realmente van más allá simplemente de la quimera y del lamento, sino que se comprometen para que haya un cambio y haya justicia. Empieza a decirle, para que suceda esto y todos puedan llegar allá, hay que aplicar luz y sal. ¡Wow! Increíble. Así es, la oscuridad, las tinieblas. Ustedes recuerdan que Dios envió un profeta a una ciudad
llamada Nínive. Y Jonás estaba muy molesto por cumplir esa misión. Pero la radiografía de la ciudad de Nínive es la radiografía de las personas que están en oscuridad. Porque Dios le dice a Jonás, justo después de enojarse porque una plantita se había muerto, entonces Dios le eleva el nivel de conciencia, porque esa planta le daba sombra a Jonás. Entonces, cuando esa planta se muere, Jonás se disgusta. ¿Cómo se fue a morir esta planta? Entonces Dios le dice, ¿cómo no voy a tener yo dolor? Es una, permítanme, les comparto esta frase, antropopatismo. Antropos, hombre, popatismo es la palabra griega para, la contracción griega patos, que significa emociones. Dios a veces se deja ver como si estuviera, como si él tuviera las mismas emociones que tenemos nosotros, pero es para que lo entendamos. Me daría un gran susto que mi Dios fuera emocional como soy yo. Entonces es importante que aprendamos que cuando él se habla de emociones es para que entendamos que nos comprende. Entonces él le dice a Jonás, ¿cómo no voy a tener yo compasión de más de 100,000 personas? Por favor, escuchen, que no saben distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. Están perdidos en la oscuridad. Y es lo que está pasando hoy con esta sociedad. Estamos en un oscurantismo y el ser humano quiere vivir en ese oscurantismo. Corremos de aquí para allá. Se ha creado un lenguaje, un contexto donde no sabemos si hablamos, pues si hablamos pareciese ser que lesionamos, entonces no digamos porque entonces alguien se puede incomodar. Y es verdad, a mí me ha pasado. Cuando esta palabra me habla, me incomoda. Entonces pareciese ser que no sabemos qué hacer, como si estuviéramos maniatados. O incluso, como hay tanta cultura de celebración y de cosas, o actividades, o realities, o mundiales, pareciese ser que cuando desencajamos de eso, es mejor quedarnos al margen. Es decir, estamos en una oscuridad y pareciese ser que no pudiésemos hacer gran cosa. Pero la premisa que Cristo está diciendo es que para poder impactar algo, no podemos ser parte de ese algo. Y si no, resulta que ese algo ya nos impactó. Hay una frase por ahí de Mafalda que dice, sonamos muchachos, sonamos, o hacemos algo para cambiar este mundo o luego el mundo nos cambia a nosotros. Realmente lo que Mafalda está diciendo ahí es lo mismo que Cristo está diciendo. Si ustedes como sal no impactan el mundo, están perdiendo el propósito de ser hijos de Dios, de ser sal. Pero ahora estamos hablando de la luz, de la oscuridad. Y la oscuridad, este mundo está eso en un oscurantismo. El ser humano quiere que no le pasen cosas malas. El ser humano, recordemos que hay un decálogo que Dios estableció. Y dicen los teólogos, para no exagerar, que eso lo escribió Dios mismo. Obviamente vamos a decir que las tablas de la ley. En esas tablas de la ley, donde están esos 10 mandamientos, el ser humano ha venido sacando algunos. Adulterar ya no está contemplado como un pecado dentro de eso, dentro de las naciones. Pero en las naciones robar, matar, defraudar, sí. Pero el ser humano va negociando y va queriendo encontrar una especie de excusa a su propia oscuridad. Y ahora incluso se va a ir legislando cada vez más, de manera que el hombre empieza a legislar en contra de lo que Dios considera que es pecado para hacer una especie de suicidio al intelecto, porque hay una voz interior que nunca va a dejar de gritarnos que estamos haciendo algo mal. Entonces, ¿qué quiere el ser humano? El ser humano quiere una protección a la integridad física, que no hayan robos, secuestros, violaciones, plagios a mi integridad. Eso quiere el ser humano. Pero el ser humano no se quiere comprometer con Dios. Es decir, es todo lo que le afecte, pero es mi vida privada. Yo veré cómo la manejo. Pero, por favor, ayúdenme a que no me pase esto. Ni me roben, ni me maten, ni me secuestren, ni me estafen, ni me difamen. Eso lo quiero vivir feliz. Yo quiero vivir feliz, que hacia un mundo perfecto. Pero mundo perfecto, por eso, ese es el sinónimo de la palabra felicidad. La felicidad, que es un neologismo, término que significa palabra muy nueva, nació hace muy poco, pertenece a esta última, tal vez 30 años, antes no existía la palabra felicidad tal vez, que significa estado de ánimo por lograr lo que te propones. Es como el significado más simple. Entonces, ¿qué quiere el ser humano? Esa felicidad.
Esa, que no me roben, que no me maten, que mis hijos estén seguros, que no hayan violaciones, que tenga derechos, pero no me quiero comprometer. No quiero, simplemente porque yo soy espiritual, pero no religioso. Entonces, queremos partir, queremos un Dios a nuestro acomodo. No queremos que haya un contexto violento, pero no queremos hacer las cosas que previenen ese contexto violento. ¿Por qué? Porque un hijo que no nazca en un hogar nuclear, que no tenga unos padres que lo puedan instruir, que no nazcan en un hogar donde hay una madre y un padre instruyéndolos, pues es un potencial, no estoy diciendo que sea así, pero las estadísticas que han hecho grandes en países como Estados Unidos han establecido que los chicos que nacen en hogares monoparentales, donde no está el papá, son más tendientes a abandonar el estudio, a la droga, a la depresión y al robo. Y eso ya es una estadística. Quiere decir que el ser humano quiere decir vivir a sus anchas, o sea, dándole un deseo desenfrenado a la pasión, con una expresión que ha sido muy popular. Mientras sean felices, los entendemos, que no sea problema. Esa es la oscuridad en la que está viviendo la sociedad. Y es justamente el tema que vamos a empezar a tratar. Hoy solamente vamos a hacer un preámbulo porque no alcanzan a imaginarlo por la profundidad del tema que hay ahí. Así que Jesús, nuestro Señor Jesús, el Yuhei Bajei, Emanuel, que a veces nos complicamos preguntándonos para saber quién es Jesús, y cuando definas qué es Emanuel, te vas a dar cuenta quién es Jesús. Emanuel significa Dios compartiendo con nosotros. Así es sencillo. La eternidad en un front humano, en un tabernáculo, caminando delante de nosotros acá, que eso es maravilloso. A eso viene. Por eso para los judíos esto es incomprensible, porque ellos saben desde su interpretación que la divinidad no puede compartir, como lo enseñan por ahí algunas teorías, con la humanidad. Lo que es nacido de la carne es de la carne, y lo que es nacido de arriba o del espíritu es de arriba. Entonces Jesús está empoderando, les está confirmando a sus discípulos, ya les di ustedes son sal, es decir, principio de vida, y con eso ustedes van a atacar la corrupción. Pero ahora tenemos otro problema, es que la humanidad está en un oscurantismo, y en vez de avanzar va bajando más en oscurantismo y más en oscurantismo, pero ya no podemos negar la realidad. ¿Alguien quiere investigar? Coloque en Google cuántas personas se suicidan y ustedes van a encontrar que hoy todavía, no sé si ya actualizaron la estadística, se va a ajustar a que se van a suicidar cada 30 segundos una persona. Escuchen, cada 30 segundos se va a suicidar. Ahora está en 40, no sé si ya actualizaron la estadística, porque eso ha venido terriblemente, porque a esos jóvenes que se les da permiso de que sus cuerpos sean tratados de cualquier manera, se sienten traicionados, se sienten de una manera, hay una voz interna, hay una oscuridad y necesitamos saber manejar esto con el amor de Dios. Es decir, casi 800,000 personas al año se están suicidando. Pero la Organización Mundial de la Salud ya también estableció que la enfermedad, la pandemia del siglo se llaman los trastornos mentales, donde están la depresión, la ansiedad, angustia, miedos y todo un listado impresionantes. Pues Jesús, nuestro maestro, es la solución para eso. Él vino a decirlo: todo el que esté angustiado, trabajado, estresado, deprimido, venga a mí que yo le haré descansar. No solo nos dio la fórmula, sino que aseguró, a diferencia de cualquier líder espiritual, el ser la solución. Es decir, ábreme tu corazón y yo voy a estar contigo. ¡Wow! ¿Qué mensaje tan poderoso es este? Es un mensaje que nos toca el alma, el corazón, y nos dice sin una emocionalidad, sino con la capacidad de entenderlo con todo nuestro ser. Sí hay una solución para un mundo decadente que va cada día más a la oscuridad. Jesús tenía muy claro eso. La corrupción va a deteriorar a la humanidad y la oscuridad va a acertarle un golpe mortal a la célula, a la familia, a lo más importante. Así que hoy, ¿por qué Él dice que nosotros debemos ser luz? Bueno, vamos a tomar una parte para que veamos realmente por qué Él es el que nos dice eso. Cuando leemos el Evangelio de Juan en el capítulo 1, recuerden que cuando vayan a leer la escritura no tienen que decir San Juan,
No, no hay necesidad, porque si no tendríamos que saludar a todos San Ricardo, San William, Santa Jenny. Es simplemente porque es una forma de alfabetizar. Pablo en todas sus cartas, cuando se dirige a las iglesias, dice a todos los santos. Así que si vamos a leer a San Juan, nos tocaría saludar a Santa Paola, a Santa María Eugenia, a San Winston, a San Gio. Todos somos santos. No es porque algunos hayan empezado o tengan algún rango, estén a un nivel superior. Todos somos iguales delante de Dios. Jesús dijo, a ustedes les encanta que les llamen maestros, ¿verdad? Rabí, rabí, pero recuerden que ustedes no son maestros. Ustedes son talmidín, palabra hebrea que significa discípulos aprendices. Y uno solo es el talmid. Yo soy vuestro maestro. Es importante que tengamos eso en cuenta para que evitemos esas jerarquías de rendimiento, de prohombres. ¿De acuerdo? Entonces, en el capítulo 1 de Juan hay una expresión maravillosa que dice de la siguiente manera. El capítulo 1, desde el verso 13 en adelante. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahí vamos a quedarnos hoy, porque yo quiero que ustedes, perdónenme, les pido permiso para hacerles esta solicitud. Piensen en este verso bíblico. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Escuchen, no la luz del planeta, porque la luz fue creada. Las primeras palabras que pronuncia Dios, dice, en el principio fueron creados los cielos y la tierra, y dijo Dios, sea la luz. La luz no es la luz del sol, es una fuente de Dios. Él es luz, que es lo que vamos a ver ahora. Y cuando se trata del propósito de Dios, eso se consuma en Cristo, que fue quien dijo, yo soy la luz del mundo. Ok, perfecto. La sal es para las personas. Ok, la sal dice, vosotros sois la sal de la tierra. Tierra es el sinónimo de Adán para todos nosotros. Ahí fue donde nos perdimos y al cristianismo se le dijo, no, sean como los 8, como Lot o como los 8 de Noé, que no hay nada que hacer por este mundo. Dejemos que los presidentes de compañía, los alcaldes, los gobernadores, los grandes empresarios sean los que no son mis hijos, porque ¿ustedes qué se van a meter con el mundo? Y ya llevamos 2000 años cediendo esos derechos y les quiero preguntar, sé que esto le va a volar la cabeza a alguien, y vamos a seguir permitiendo eso si sucede, si pasan otros 2000 años, cuando por allá hay un mensaje donde Cristo dijo, estoy muy pensativo porque los hijos de este siglo son más atrevidos, más ambiciosos, más sagaces que mis hijos, que deberían ser los que tienen el control y dirigen este mundo. Así lo dice Cristo. Ustedes son la sal de la tierra. Wow. Pero ahora tierra es distinto a mundo. Cuando se dice de luz, se dice mundo porque el mundo está en tinieblas. La palabra mundo, que a veces lo decimos coloquialmente los cristianos, cuando yo estaba en el mundo, a veces se burlan un poco, cuando estaba en el mundo. Es decir, ahora está en Marte, está en Júpiter, aunque la expresión es correcta, estamos en la dimensión celestial. Esa palabra mundo, lo que realmente significa es un sistema, es el sistema, es la burbuja que arrastra a todo el mundo, como dice Efesios 2, arrastrados siguiendo la corriente del sistema. Sí, así lo dice, arrastrados. Arrastrados como los peces muertos son arrastrados por las corrientes. Entonces, este mundo, en griego, la palabra original es cosmos, que significa cosmético, vanidad. La humanidad hoy corre. Hoy me preguntaba, ayer que mi hija me cuenta noticias por su trabajo, me preguntaba, ¿qué pasaría con la humanidad, con los famosos, si desaparecieran las noticias y los medios? Escuchen esto. Quiero hacerte esa pregunta. ¿Qué pasaría con todos esos que quieren estar subiendo las fotos de los paseos, que se casaron, que compraron el auto? ¿Qué pasaría si hoy no tenemos millones de seguidores dándole like? Se acabó eso. ¿Qué pasaría con esos nuevos mendigos? ¿Cómo quedarían en sus casas sin que nadie piense en ellos ni los reconozca? A eso es a lo que me refiero cuando hablo de mundo, sistema. Un hedonismo superficial. Salomón lo explicó muy bien. Es como perseguir el viento, el aire, nunca se sacia. Entonces, cosmos significa eso, cosmético, maquillado. A veces vas buscando un poco de placer, puede que lo gustes, pero te va a doler, te va a traicionar. Es el mundo, es el sistema. Por eso Cristo dijo, a ustedes el mundo les va a causar un gran problema, les va a causar dolor. Yo les voy a dar una paz que no es como la que da el mundo. Y quiero hacer un hincapié muy claro.
No es que ser un hijo de Dios o aceptar a Cristo sea para un grupo de amargados, porque no es así. Y agradezco a Dios que me crié con el modelo tradicional para entender lo que significa disfrutar el mundo. El mundo tiene, ese sistema tiene cosas buenas, pero ninguna persona, quiero que recuerden esto, ninguna persona en un velorio, coloquemos un ejemplo, en un velorio que haya muerto alguien, esto lo leí en un artículo de una página que me encanta, dice, ese muertico que está ahí, que murió a los 50, a los 70 años, un sobrino que esté ahí, un ejemplo colocan, no está diciendo del tío, oye, mi tío cómo era de buenas para las mujeres, mi tío tenía un Mercedes y un BMW y además tenía, él no va a pensar en eso, él va a pensar, mi tío fue un mal padre, mi tío fue un tremendo mal esposo, mi tío fue esto. Pero el ser humano curiosamente corre por otras variedades mientras está vivo. Solo que cuando se muere, todos estamos pensando en que es esa lista la que la humanidad no está teniendo en cuenta. ¿Qué piensa tu pareja, tu esposa, tu esposo de ti? ¿Qué piensan tus hijos? ¿Cuál es ese legado? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos conducimos? Esa es la luz que Cristo quiere traer. Entonces continúo con el verso. Aquella luz verdadera, no la luz cualquiera, sino la de Dios, que alumbra a todo hombre. Quiero que por favor me regalen su atención a esto. Venía a este mundo. Siempre que ustedes escuchen la expresión de Dios que vino a salvar, que trajo, que envió al Hijo, son atributos de espacio y tiempo. Es un término un poco complejo de entender, pero quisiera hacer un esfuerzo para que nos quedara claro. Son atributos de tiempo y espacio, porque ¿cómo puedes meter la eternidad dentro de la creación? Solo puedes hablar de Dios, de un Dios que es eterno, de un Dios que es incorpóreo, que es amorfo, de un Dios que no lo contiene nada. Solo puedes hablar de Él en relación con la tierra. Entonces dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, su atención por favor, venía a este mundo, pero en el mundo estaba. ¡Wow! Despacio, me confundiste. ¿Cómo puede alguien que venir a estar en el mundo? Es porque Cristo es omnisciente y es omnipresente. Pero esa luz se quería manifestar en nosotros. Y es lo que Jesús está diciendo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, pero ya en el mundo estaba. El mundo por él fue hecho. Escuchen, por favor. ¿Quién creó este mundo? Y el mundo no lo conoció. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Sino que tendrá la luz de la vida. Escuchen, por favor, la luz de la vida. Qué extraño. Vamos el lunes a tomar un tiempo para la luz de la vida. Qué extraño, porque Jesús dijo la luz de la vida. Y él dice otra vez, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero como Jesús se iba a ir, le delegó esa función a sus discípulos y a todos los que lo aceptemos. Nos da un poco de temor decir, yo soy la luz del mundo. ¿Cuántos asumimos ese desafío y colocamos nuestras vidas en su palabra, renunciando al pasado y viviendo en el presente? Seamos la luz del mundo. Bendiciones para todos. Nos vemos el lunes con la continuidad de este tema.